Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con los titulares. En un encuentro con comunidades indígenas en Chiapas, en el Centro de la Cultura Maya, el Papa Francisco hizo un severo llamado de atención por el trato que se les ha dado a estas comunidades indígenas. Bombardeos desde el aire y ataques de artillería en la ciudad de Alepo, en Siria, la han convertido en un inmenso campo de muerte, un cementerio. El urgente llamado de alto al fuego aún no ha sido escuchado, mientras el complejo conflicto sirio sigue cobrando la vida de miles de inocentes. La presidenta del Partido Popular de Madrid dimitió por la gravedad de las acusaciones de financiamiento ilegal de su partido. En un mensaje enviado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre dijo que la corrupción nos está matando a todos. Esta tierra, mezcla de marimba y fiesta, el jaguar se abraza hoy con la oveja y el pastor, en la selva y en el mar, en la sierra y la ciudad, brota un viento nuevo y fresco, buenas nuevas traerá, es bello ver los pies del mensajero de la paz, bajando por los montes bendiciendo mi ciudad. Y hablando de arrugas, para cambiar un poco el tema, recuerdo el testimonio de una gran actriz de cine, americana, latinoamericana, cuando ya casi sesentona, comenzaba a mostrarse las arrugas de la cara y le aconsejaron un arreglito. Hace instantes, es el Papa Francisco hablando hace instantes, dirigiéndose a los fieles que lo acompañan en una, eso no es en vivo, esto hace unos instantes, pero en todo caso él sigue dando esta misa en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, en el sur de México, uno de los estados más pobres, si no el más pobre, y con un significado muy especial en la historia de México y en la historia reciente. Es la segunda, esta imagen sí está en vivo, esta imagen sí es en vivo, es el Papa después de haber escuchado testimonios de niños, de madres, de parejas casadas por más de 50 años, en este estadio lleno de fieles que lo están acompañando. Ahí vemos, en Tuxtla Gutiérrez acaba de llegar, él llegó procedente de San Cristóbal de las Casas, también una ciudad con un significado también especial. Su visita está llena de simbolismo y de querer hacer hincapié en determinadas ciudades, sobre todo acercándose a lo que él llama la periferia. Farid, bueno, es imposible no recordar Chiapas y recordar el levantamiento zapatista y la situación de pobreza que se vive en esa región. Sí, que se inicia un 1 de enero de 1994, el mismo día en que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces era para algunos una demostración de que México estaba a medio camino entre el siglo XXI y el siglo XIX. En algunos temas todavía seguía anclado en el pasado. Y en el caso de Chiapas, además, es el lugar, digamos, donde tenía su arquidiócesis el obispo Samuel Ruiz, que fue muy combatido por los antecesores de Francisco, habría que recordarlo, por lo menos por Juan Pablo II, y por la propia curia mexicana. Entonces, que lo reivindique Francisco es significativo en ese contexto, aunque claro, él ya murió hace unos años. Y curia que además ha recibido un llamado muy fuerte de atención del Papa Francisco en plena Catedral de Ciudad de México. Sí, porque, bueno, es una curia muy conservadora, que además, curiosamente, teniendo como presunto portaestandarte su conservadurismo en temas éticos, no paró mientes en apañar, digamos,
la pedofilia. Uno de los casos más, el caso emblemático es el de Marcel Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, ¿no? Que era mexicano y tenía nuevamente una relación cercana con Juan Pablo II, fue sancionado en lo esencial recién bajo Benedicto XVI. Ahí estamos viendo, sigue el Papa saludando a las personas que se le han acercado. Es una misa dedicada a la familia. Ha estado en el Distrito Federal, ha estado en San Cristóbal de las Casas, donde se ha acercado a la catedral donde está enterrado el padre Samuel Ruiz. Sí, habría que hacer una comparación, digamos, ¿tiene alguna similitud lo que ha sido la figura relegada, algunas veces postergada, de Samuel Ruiz y criticada con lo que ha sido el padre Gustavo Gutiérrez durante mucho tiempo acá? Sí, para empezar, Samuel Ruiz fue influido por la teología de la liberación, corriente de pensamiento que lleva ese nombre en buena medida por el título de un libro de Gustavo Gutiérrez, nuestro sacerdote, compatriota nuestro. Solo que Samuel Ruiz hace una teología de la liberación que además recurría a muchos elementos de la simbología cultural indígena de México. Y él además usaba indumentarias digamos, tejidas por indígenas chapanecos, lo cual es interesante porque es una indumentaria sumamente colorida, que es básicamente de tradición maya, ¿no? Porque la tradición maya está en Guatemala, pero también en el sur de México, y entonces era un obispo que llamaba la atención. Muy popular, y que hablaba los idiomas nativos, los idiomas de los indígenas. Tenía una facilidad aparentemente impresionante para los idiomas, y es un caso interesante porque es muy parecido al perfil de Arnulfo Romero. Cuando fueron nombrados, ambos eran sacerdotes relativamente conservadores. Su experiencia de la guerra civil salvadoreña, en el caso de Arnulfo Romero, y de la convivencia con pueblos indígenas marginados, en el caso de Samuel Ruiz, fue llevándolos a un acercamiento creciente a la teología de la liberación. Digamos, la sublevación frente a las injusticias los acercó a ese tipo de corriente que al margen de si uno coincide o no ideológicamente con ello, es una corriente que siempre impulsó lo que ahora ya es una norma. Un discurso de la Iglesia, de la opción preferencial. Del Papa Francisco, la opción preferencial por los pobres. Exacto. Que además ha llegado también a otros líderes mundiales. Por ejemplo, el presidente del Banco Mundial que estuvo aquí, él dirigía con su momento en el Perú una ONG dedicada a curar tuberculosis en Caraballo y cuyo lema era o es la opción preferencial por los pobres. Entonces es una cosa que se ve ahora, digamos, se trata de una manera que quizás hace algunos años no se hablaba, ¿no? Ahora, interesante los puntos que ha encontrado el Papa para visitar, que ha decidido, ¿no? Está, por supuesto, Chiapas, pero también está Ciudad Juárez. ¿Qué significa Ciudad Juárez? Bueno, Ciudad Juárez, aún antes de esta suerte de guerra civil soterrada que se libra en la lucha contra el narcotráfico y que ha provocado un número nunca bien establecido de muertes, que claramente supera las 50.000 en aproximadamente una década, aún antes de todo eso, y cuando eso empezó, Ciudad Juárez fue el epicentro, ¿no? Ciudad Juárez llegó a tener la mayor tasa de homicidios del mundo como ciudad, ¿no? Muy por encima de incluso países en estado de guerra civil, 200 muertes por homicidio al año por cada 100.000 habitantes. Pero repito, aún antes de eso ya era sumamente violenta por los casos de feminicidio, por las mujeres jóvenes que aparecían mutiladas y asesinadas. Entonces, digamos, la violencia y la marginación social, dos temas recurrentes en esta visita. Y la inmigración, un momento en que está el debate tan intenso en Estados Unidos en la campaña electoral. Vamos ahora con la nota de lo que ha sido este día, esta jornada del Papa Francisco en México, en lengua setlazal y tzotzil. Fue oficial la misa que encabezó Francisco en Chiapas ante una audiencia de mayoría indígena. Saludó la relación de defensa que tienen los pueblos originarios con la naturaleza y pidió perdón por el maltrato a estos pueblos. Continúa la gira papal en México. El tercer día de la jornada oficial del Papa Francisco inició a las 7 de la mañana, con la salida del nuncio de Guadalupe, con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde voló a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. En el aeropuerto de Tuxtla fue recibido por las autoridades de la ciudad y obispos, quienes le obsequiaron una guirnalda de flores.
Desde allí abordó un helicóptero en el que se trasladó al municipio de San Cristóbal de las Casas, en donde ofreció la segunda misa multitudinaria, a la que asistieron más de 100.000 personas. Durante la homilía, se escucharon lecturas en 3 idiomas nativos de Chiapas. El mensaje que brindó el Santo Padre fue similar al de giras pasadas. Una llamada de atención ante la crisis medioambiental que atraviesa el mundo. El reconocimiento de la sabiduría de los ancianos y los jóvenes, así como la denuncia a la exclusión de la que han sido víctimas los pueblos nativos en la sociedad global actual. Muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Para la Eucaristía, 120 sacerdotes ayudaron a repartir las miles de hostias. Terminada la misa, enrumbó al almuerzo con representantes de los pueblos indígenas. El pueblo camina contra ti. La tercera jornada culminó con el retorno a la Catedral de San Cristóbal, para regresar a la ciudad de Tuxtla, en donde tuvo un encuentro con las familias en el Estadio Víctor Manuel Reina. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado pronto sea consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el ejemplo que ustedes dan hagan tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Luego retornó a la Ciudad de México. Vemos imágenes de unos niños que se dirigió al Papa en este encuentro con la familia en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, en esta visita del Papa Francisco a México. El Papa ha hecho hincapié y ha reivindicado esta defensa de los pueblos indígenas de la naturaleza, de la relación con la naturaleza, una relación horizontal con la naturaleza, no de dominio. Y los tweets que ha enviado, acá los tenemos algunos en su cuenta Pontifex. Entre los pobres más maltratados está nuestra tierra. No podemos hacernos los sordos ante la mayor crisis ambiental de la historia. En el corazón del hombre hay un anhelo de vivir en libertad en una tierra en la que sea posible cambiar, en la fraternidad, en la solidaridad. Recordemos que el Papa le ha dedicado toda una encíclica a la defensa del medio ambiente, alabado seas, laudato si, y además ha sido una figura crucial en que se llegue a este acuerdo que esperamos sea determinante en París. Pero también ir un poco lo que significa esta visita del Papa a México. Ahí es el segundo país más católico de América Latina, pero que no siempre el Estado mexicano tiene una buena relación con la Iglesia. De hecho, tuvo una muy mala relación después de la Revolución Mexicana. Una de las razones por las que los altares, por ejemplo, en iglesias mexicanas no son particularmente atractivos es porque muchos fueron saqueados durante la Guerra Civil, el periodo de revueltas revolucionarias. Pero además, lo que luego va a ser el PRI instaura lo que en principio parecía ser el primer estado laico en América Latina y el Caribe, y hay una revuelta liderada en algunos casos por sacerdotes contra la revolución, la llamada Guerra Cristera. Entonces la relación fue durante mucho tiempo de antagonismo entre el Estado y la iglesia. De hecho, hubo iglesias saqueadas al punto de que, esto es una experiencia personal, en ciudades como Veracruz uno puede encontrar lo que era una vieja iglesia, y uno ve la arquitectura de una iglesia que puede reconocer, convertida en playa de estacionamiento, ¿no? Cosa que por sí suena, francamente, digamos, blasfema. Pero es una muestra de cuán difícil fue esa relación en el pasado. ¿Y cuán tenaz la fe de los mexicanos? Bueno, tanto así que convirtieron a lo que en principio debía ser un símbolo religioso en un símbolo nacional. La Virgen. Como decía el cantante del grupo de rock, el Tri, un mexicano puede ser ateo, pero no puede dejar de ser guadalupano, ¿no? Y cuando uno va a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la gente es tan devota
que quienes se ponen frente a la imagen de la Virgen no se quieren mover del lugar. Entonces, en esa iglesia tuvieron que poner una banda corrediza para que la gente simplemente pase, porque si no se quede, ¿no? Nadie más puede verla, ¿no? El Papa sí se puede quedar un rato a solas con la Virgen de Guadalupe, tan querida por los mexicanos, incluso por los ateos. Es un símbolo nacional. Sí, sin duda. Vamos ahora a otros temas. Estaremos volviendo con más imágenes en vivo también de las actividades del Papa Francisco en esta su primera visita como pontífice a